¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Bueno, yo estoy bien y estoy muy agradecido con el Señor de estar acá. Bueno, antes de empezar, quería agradecerle a los del Ministerio de Comunicaciones de la Iglesia, dirigidos aquí por nuestro querido Panky. No sé si han notado que usted está recibiendo esto en su celular, que es todas las canciones, estamos incorporando el texto de la liturgia, vamos a incorporar otras cositas allí. Y si tú estás en casa, te ayuda mucho esto, porque a veces pasan las canciones y hay alguna frase especial que tú quieres meditar de las canciones, y entonces ya ahí tienes el texto. Aún si quisieras en las horas de la tarde seguir adorando al Señor con estas lecturas y estas canciones. Bueno, muy bonita presentación, muy artística, muy agradecidos con esto. También animar a quienes, hoy tenemos muchos anuncios, yo sé, am, a quienes quieran servir como facilitadores en nuestros encuentros con Jesús, que será nuestra celebración de los miércoles en la noche, una nueva dinámica de encontrarnos y crecer que vamos a comenzar, pero estamos necesitando. Así que si tú quieres servir como facilitador, por favor habla con nuestro querido Henry, que él es el que lidera esa parte y te va a responder preguntas y demás. Bueno, Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí busquen su equipo móvil o abra su Biblia, aunque también saldrá en pantalla, pero es muy bueno cuando uno tiene el texto otra vez y puede mirar todo ahí. Creo que deberíamos en esta presentación también poner el texto que vamos a compartir. Primera de Timoteo capítulo 3, leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuánto necesitamos que nos ayudes a saber cómo ser iglesia, saber cómo seguimos, respaldamos, recomendamos a un pastor. Necesitamos tu dirección especial para este siervo, imperfecto, incapaz, para todos, Señor, aquí, entender y vivir esta palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, un tema delicado. Por un lado, gran parte de la confusión, el cuestionamiento y el descrédito que vive la iglesia hoy se da a causa de malos pastores. Por otro lado, los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Como dijera el Señor por medio del profeta al rey Salomón en Primera de Reyes 19, en su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. El título de nuestra exposición, ¿Cómo reconocer a un buen pastor?, implica que usted debe participar, decidir quién será su pastor. Y por ello, para ello, debe ser informado debidamente. En el curso de membresía que damos aquí en la iglesia, acentuamos mucho eso de que cada cristiano tiene derecho a escoger su iglesia y su pastor. Y lo sostenemos desde el Nuevo Testamento como un derecho en la libertad cristiana. Pero igualmente ese derecho viene acompañado con la responsabilidad y el deber
de que una vez se escoge la iglesia local a la cual pertenecer, debemos someternos a esta iglesia y a sus pastores. La lista que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3 es muy práctica y muy exigente. Nos retrata al buen pastor. Por eso yo les compartiré esto con temor y temblor. Me acompaño en 2 de Corintios 2:16 con Pablo, que hace la pregunta: ¿quién es competente para semejante tarea? Y el mismo Pablo responde en la misma epístola, 2 de Corintios 3:5. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Bueno, yo quiero, a manera de introducción, aunque será una larga introducción, responder la pregunta: ¿por qué se predica este tema un domingo para toda la congregación? Usted pensará que de pronto es importante que se le predique a los pastores y a quienes capacitan a los pastores. Pero es como si te dieran una conferencia sobre ser bombero y tú piensas, pues muy importante, pero yo no soy bombero. Pero no es así. Hay 4 razones por las que debemos desde este púlpito predicar esta porción de la palabra del Señor. La primera razón es sencilla. Es porque esta porción es parte de la palabra de Dios. Y yo creo que tú, como creyente en Cristo, debes aspirar que un día en tu iglesia se predique toda la Biblia. Y baste ya de estar predicando solo los versículos gustosos, bonitos, convenientes, fáciles. Pero también es porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todo el consejo de Dios, toda la escritura es inspirada y por lo tanto útil. Bueno, la segunda razón tiene que ver con la transparencia de la iglesia y la transparencia de tu cristianismo. Los cristianos somos responsables de dar cuenta pública de quiénes somos y qué hacemos. Así que alguien va a ver este video después en nuestro canal y puede saber sobre qué criterios alguien llega a ser reconocido como pastor en esta iglesia. Porque es que hoy en día hay muchas personas que llegan al ministerio y uno ni siquiera sabe cómo. Se autonombran a sí mismos. O hay cierta forma de nepotismo dentro de las iglesias cristianas, que porque es pastor, porque el tío o el papá o el abuelito lo nombró. O a veces sencillamente por la aclamación de alguien que al parecer tiene dones de oratoria o de administración o un gran empuje para convocar personas. La iglesia debe dar cuenta de sus procedimientos, de sus hechos. Por eso en nuestra página web nosotros publicamos no solo nuestras doctrinas, sino lo que llamamos las 12 prácticas saludables de esta iglesia. Bueno, y es que me acuerdo de Hechos 26, donde Pablo le dice al gran rey Agripa: esto no se ha hecho en ningún rincón. Como para decirle, es que los cristianos no tenemos cosas secretas para iluminados, para avanzados o iniciados. No, nuestra predicación es pública y damos cuenta de lo que nosotros hacemos. Bueno, en tercer lugar, es tu responsabilidad reconocer, identificar, entrenar, instalar y obedecer a los pastores. Note que ya en el Nuevo Testamento hay 3 libros. De los 27 libros, 3 son dedicados exclusivamente a orientar a la iglesia sobre cómo es un verdadero siervo de Dios, cómo se le debe seguir, cómo se le debe llamar a cuentas. Tenemos entonces esa responsabilidad, particularmente en 1 y 2 de Timoteo. Tal vez en estos días que van a estar llegando a 2 y 1 de Timoteo se van a dar cuenta que Pablo describe en varios momentos los tiempos postreros como tiempos de inmensa corrupción, no solo en el mundo, aún en la iglesia. Pablo dice que vendrán falsos maestros que engañarán y que llevarán a la gente por falsos caminos, casi describiendo literalmente nuestro tiempo. Y la respuesta del Señor
a la corrupción en el mundo y aún dentro de la iglesia es hombres y mujeres de Dios que den ejemplo afuera y adentro de la iglesia. Bueno, en nuestra iglesia nosotros pretendemos eso, pretendemos seguir formando. Hemos tenido un semillero ministerial precioso y ahora estamos formando 6 ancianos que en su debido momento serán presentados delante de ustedes para que la iglesia reconozca, sí o no, ellos son hombres de Dios llamados a cuidar el pueblo de Dios. Vivimos en tiempos donde hay falsos pastores que hablan muy bonito y que hasta son bonitos. Será la única ventaja que yo tengo de no ser bonito, pero hay algunos falsos pastores por ahí. Entonces es tu responsabilidad también identificarlos apropiadamente. Y por último, predicamos este texto porque es la dinámica natural de la iglesia. Y permítame conectar esto con la doctrina preciosa que algunos creen fue la gran doctrina, aporte de la Reforma Protestante del siglo XVI. Algunos dicen no, hay 4 grandes aportes de la Reforma, pero este es uno sin duda, lo que se llama en la teología reformada el sacerdocio universal de todos los cristianos. Que todos los cristianos somos sacerdotes y sacerdotisas, todos somos ministros de Dios. Y esto fue una respuesta al clericalismo de la Edad Media, en la que los únicos que se acercaban a las cosas santas, los únicos doctores que tenía la Santa Madre Iglesia, era el clero, los sacerdotes y las monjas, y todo su esquema de liderazgo. La Reforma Protestante dijo que no solo los cristianos podían leer la Biblia por sí mismos, sino que eran servidores de Dios en el mundo. Que los pastores existimos para capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Así que todos y cada uno de los que sigue a Jesucristo es un ministro. Pero sin duda, dentro de los ministros de Dios, que es todo el pueblo de Dios, hay algunos que se ocupan de capacitar y servir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sirva en el mundo. Y yo creo que todos los cristianos alguna vez en la vida, por lo menos, deben preguntarse si Dios quiere que tú sirvas a tiempo completo a la iglesia de Dios para que ésta cumpla su ministerio en el mundo. Y uno de mis objetivos al predicar hoy es que Dios confirme en el corazón de algunos un llamado especial al ministerio. Cada uno debe preguntárselo. No hay límites en la Biblia. Cuando tú lees la Escritura te das cuenta que un hombre de 80 años que había asesinado a otra persona en un acto de ira fue llamado a ser el gran Moisés. Que un hombre depresivo como Jeremías fue llamado a ser gran profeta de Dios. Que un hombre que cometió un adulterio nefasto en el pueblo de Dios fue llamado a ser ministro de Dios. Que un renegado profeta como Jonás o Pablo, un perseguidor, o Timoteo, un tímido. Así que no se basa en los méritos humanos o en las capacidades, sino en un Dios que llama. Así que por lo menos una vez en tu vida tú debes hacerte esta pregunta. Estas son las razones por las cuales debemos predicar este texto en la iglesia. Ahora, cuando tú lees el texto vas a ver que dice la palabra obispo. No vaya a leer avispa, sino obispo. Si alguien quiere ser avispa, como la canción de Juan Luis Guerra. Avispa, no, obispo. No usamos mucho la palabra obispo. En griego es presbítero. Más cerca, ¿no? Presbítero. Y tengo que mostrarles que en el Nuevo Testamento la palabra obispo, anciano y pastor se usan indistintamente. Se usan como términos sinónimos en el Nuevo Testamento. Bueno, lo primero voy a solo referir lo que es en Hechos capítulo 20. En el verso 17, capítulo 20 de Hechos, Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso a encontrarse con ellos en Mileto, a darles unas últimas instrucciones porque no los iba a volver a ver más.
Y ahí los llama ancianos. Pero en el verso número 28 dice, ustedes ancianos han sido puestos como obispos para pastorear el pueblo de Dios. Ahí está. Pero el texto que más me gusta del Nuevo Testamento, donde se ven estas formas de usar los términos, es en Primera de Pedro capítulo 5. Y si usted tiene la Biblia, me encantaría que lo buscara, porque es tan hermoso ese verso, tan claro. Y otra vez predomina esto de que el pueblo de Dios pueda leer esto y sencillamente identificar si es un verdadero siervo de Dios o no. Capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 1. A los ancianos que están entre ustedes, yo, dice Pedro, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y siempre me parece tan bonito que Pedro, en este pedacito, no saca sus títulos de patriarca, apóstol, profeta y toda esa grandilocuencia que gusta tanto hoy en día, no. Él dice, yo soy un anciano en el mismo nivel que todos los ancianos a quienes les está hablando aquí. Miren lo que les dice. Cuiden como pastores, ¿ahí ven? Ancianos, cuiden como pastores el rebaño de Dios. Y aquí viene la palabra presbítero en su verbo, que está a su cargo. Porque el presbítero es como el quien supervisa. El pastor es el que alimenta y cuida. El anciano es el que es respetado con autoridad en la congregación. Y por eso se usan esos términos indistintamente. Ahí en la mitad del verso 2 les da esta instrucción. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, la Reina Valera dice, el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Lindo texto para nosotros los pastores, pero para que el pueblo de Dios pueda identificar cuando un pastor es calificado y es aprobado por Dios para servir, que ese es el motivo de nuestra reflexión. Bueno, vamos a volver a nuestro texto en Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a observar 4 palabras básicamente. En el verso 1, deseo, anhelo, aspiración. En el verso 2, intachable, irreprensible, intachable. En el verso 4 y 5, cuidar del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y en el verso 6 y 7, caer, que no caiga el pastor en la trampa del diablo. Entonces lo primero que vamos a decir es que el pastor es aquel que desea, anhela, aspira a ser reconocido como un siervo de Dios en medio de la congregación. Muchos han observado que es muy hermoso que Pablo, cuando hable del ministerio, empiece por el deseo. Es muy bonito eso, porque nosotros sabemos que tenemos malos deseos, no creo que debo informarles de eso, pero que el Espíritu Santo también nos da buenos deseos. Es tan bonito eso, me parece. Pareciera que en la iglesia de Éfeso, nos dicen los historiadores, hubo un avivamiento de servicio. Desde esa iglesia pequeña al principio, porque eran 12 personas que capacitó Pablo en Éfeso, desde allí todo ese subcontinente de lo que se llama hoy Turquía se llenó del evangelio. Iglesias, obras, ministerios, prédicas, mártires que entregaron su vida, y muchas personas, parece, estaban queriendo dejar sus trabajos y sus actividades para servir a tiempo completo en la obra. Y lo primero que Pablo dice es: qué tan bueno que hay personas que quieren servir. Eso es admirado y apreciado. Ahora, en el verso 2 dice que ese deseo debe ser evaluado. La Reina Valera comienza el verso 2 diciendo: pero es necesario. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice: así que el obispo debe. Hay deseo, pero también hay deber. Y eso debe ser chequeado. Aún debe ser chequeado para aquellos que se resisten ante el llamado de Dios. Bueno, yo fui uno de esos. Me han escuchado de pronto que yo fui de esos que dijo en público y ante amigos y todo: jamás seré pastor. Y a esos bocones como yo, al Señor le encanta llevarles la contraria. Por eso llegamos a la segunda palabra. En el verso 2, intachable. Vamos a ver algunas cosas sobre esa lista y después les hablaré más de qué es intachable. La lista es sencilla.
La lista es verificable. Está escrita de una manera en que cualquier persona podría decir, es decoroso, es respetuoso o es amigo del dinero. Y primero aparecen 6 características positivas: intachable, casado, marido de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, maestro que sea capaz de enseñar. Después aparecen 3 características negativas: no borracho, no pendenciero, ni amigo del dinero o avaro. Y después remata con 2 características que parece para algunos que resumen todo lo que ha dicho al momento: amable y apacible. Noten ustedes que se destaca el carácter sobre la capacidad. La única capacidad que pide es que sea capaz de enseñar. No dice que tiene que ser un gran orador, un gran administrador, tener una personalidad carismática, mover masas, no. Solo pide en materia de capacidad que sea capaz de enseñar. Bueno, podríamos decir también hospitalario, porque eso de ser hospitalario en el Nuevo Testamento es tan importante que es capaz de invitar a su casa y compartir de sus cosas. Algunas cosas son destacables en esta lista, les decía que básicamente irreprochable, porque algunos autores piensan que cuando Pablo dice irreprochable, lo que va a hacer es explicar qué quiere decir irreprochable en la lista que sigue. Eso es común en Pablo, que Pablo suelta una gran doctrina y después la decodifica en listas largas con esa capacidad que Dios le dio a ese siervo inspirado por el Espíritu de explicar grandes cosas en forma sencilla. ¿Qué es ser irreprochable? Bueno, es todas esas cosas. La palabra irreprochable quiere decir que no tiene de dónde agarrarse, en el sentido de que nadie lo puede coger en algo que no haya resuelto. Pudo haber cometido errores en el pasado, pero los ha enfrentado, los ha resuelto, ha restituido lo que ha tenido que restituir, ha pedido perdón en lo que ha tenido que pedir perdón, ha reconocido y ha evidentemente madurado a través de ese proceso. La frase marido de una sola mujer ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. Algunos sugieren que no debe ser alguien que ha tenido más de un matrimonio, incluyendo aquel que es viudo, no debería ser casado y tantas especulaciones. Yo me voy por la línea de una explicación muy sencilla. Y la razón es porque en el capítulo 4, el capítulo que sigue, verso 3, da cuenta de que había líderes en aquella época que estaban prohibiendo casarse. Usted quiere ser pastor, entonces no se puede casar. De hecho, algunos trazan la mala práctica que tiene la Iglesia Católica del celibato obligatorio. Y yo sostengo que es una mala práctica. Que haya sacerdotes y monjas que no se quieran casar, pues totalmente respetable. Pero que se les obligue, que se les diga usted no puede servir a Dios y ser casado al mismo tiempo, es un error que ya se predicaba en los tiempos de Pablo. Y creo que básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es que sea casado y que tenga un buen matrimonio, que su esposa no se sienta avergonzada de decir, ese es mi hombre. Bueno, noten que la lista empieza en matrimonio y termina en hijos y casas. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso en literatura se llama una inclusión, que se hace en 2 extremos para tratar de cobijar un concepto. Y creo que lo que quiere decir es que sea pastor de su casa, que primero pastoree su casa, antes de pastorear al pueblo de Dios. Y la razón es muy sencilla y tiene que ver con lo que sigue. El pastor cuida a la iglesia como una familia en nombre de Dios. Y es la tercera cosa. Primero, el pastor desea ser pastor. En segundo lugar, el pastor tiene que mostrar que es intachable, que no tiene cosas pendientes por atender, especialmente en su carácter. En tercer lugar, el pastor cuida a la iglesia como una familia en nombre de Dios. La palabra cuidar aquí en los versos 4 y 5, es pastorear o alimentar. Noten que en el verso 5 ahí está sinonimia de si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? ¿Notan? Gobernar es sinónimo de cuidar. Y primera de Pedro capítulo 5 verso 2, que ya lo leímos, se le instruye a los ancianos que cuiden como pastores el
rebaño de Dios. Esta idea en el verso 4 y 5 de cuidar la iglesia como una familia. Saben que a uno le pasa estudiando la Biblia que ha leído algo toda la vida, ¿no? Yo soy seguidor de Jesucristo hace poco más de 40 años. Y como uno no se jubila, pero si el Señor jubilara gente, ya podría jubilarme, pero uno no se jubila. Entonces he leído este verso infinidad de veces. Y apenas esta semana como que brotó una cosa que yo no había visto así. Y ustedes lo van a decir, ay no, ese pastor, ¿cómo que no lo había visto? Que la iglesia es una familia. Me hizo pensar tanto eso. Porque nosotros vivimos en una época en la que se alaba, se considera superior una iglesia por su tamaño numérico, por su capacidad de hacer un gran evento, sonido, música, muchas cosas, donde las personas pueden con luces apagadas, como en un concierto, disfrutar sin muchas conexiones, sin tener que dar mucho cuenta, siendo como anónimos, y donde la persona escoge lo que le gusta, así como en lo que llamamos el consumismo religioso. Eso no es una familia. Así no funciona una familia. En una familia uno conoce todos los de la familia. Uno saluda y de hecho cuando no salude, algo anda mal. Todos sirven en la familia, hasta el chiquitín hay que enseñarle a que lave platos, a que no han visto por ahí en cerca de los semáforos que venden unas escobitas y unas trapeadorcitas, ¿las han visto? ¿Saben por qué? Porque es que hay que enseñarles desde chiquitos que hay que asear la casa y participar en las tareas del hogar. Es una familia. Y que los pastores estamos comprometidos a cuidarla como se cuida una familia. Y no es porque se hace un espectáculo y una gran comida y se da un gran discurso como esos que dan los abuelos. Habrá lugar para eso, pero se cuida es como una familia. Y Dios quiere que los pastores cuidemos a la iglesia como una familia. Ahora, en Hebreos capítulo 13, me encanta tanto citar Hebreos 13, porque Hebreos 13 tiene un bosquejito muy bello sobre la vida pastoral. Por allá en alguna vez yo hice una prédica al respecto. El verso 7, 17 y 24 habla de los pastores. En Hebreos 13 los llama los dirigentes. Esa es la mejor traducción, yo la he chequeado. Ahí la Reina Valera puso pastores, pero son de esas cosas que hizo Reina Valera por elegancia. Reina Valera es una versión muy elegante, muy bella, muy poética, pero puso una palabra que no debe haber puesto. La palabra es dirigentes. Porque es un término que también usa el Nuevo Testamento en general para hablar del liderazgo de la iglesia. Pero sin duda en esa palabra están comprendidos los pastores. Verso 7, acuérdense de sus pastores o dirigentes. Verso 17, obedezcan a sus pastores o dirigentes. Y verso 24, saluden a sus pastores o dirigentes. Verso 7, acuérdense, y específicamente responsabiliza mucho a los pastores allí porque dice los pastores deben ser recordados por su buen ejemplo. Aquello de que hay solo una manera de enseñar y es con el ejemplo. Es decir, que los pastores finalmente tenemos es que dar cuenta de qué enseñamos con nuestro ejemplo a una congregación. Bueno, el verso 17 responsabiliza mucho a los hermanos de la congregación diciendo, obedezca a sus pastores, sujétense a ellos, consulte cuando va a tomar grandes decisiones. No solo pídales oración, consulte, pida consejo y dirección bíblica para su vida. Bueno, y la última instrucción es, saluden a los pastores, que uno se queda pensando, ¿será que en esa época también pasaba como hoy en día? Que hay gente que quiere estar en la iglesia y no tener nada que ver con los pastores. Bueno, pero todo eso para decir que el Señor quiere que haya una relación donde el ejemplo se ve, donde la obediencia se hace cercana y donde hay un amor y un afecto que invita a saludarnos. Me encanta cuando una persona dice, no me puedo ir sin saludar al pastor. Bueno, yo a veces le digo, pero también saluda a los demás. Pero está bien, porque Dios sí quiere que tengas una relación con quienes cuidan de tu alma. Pero finalmente, nuestro texto dice algo de los pastores que es como vamos a concluir esta reflexión. Dice algo que es verdad
pero es una verdad triste. Los pastores pueden caer. Versos 5, versos 6 y 7. No debe ser un recién convertido. La palabra ahí en griego es neófito, como un recién plantado. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. El tema del orgullo, aquí la palabra para presuntuoso es que se levanta como el humo. En varios lugares Pablo habla de ese problema en el liderazgo. Personas que creen que porque mucha gente los sigue, entonces ya pueden hacer lo que se les ocurre, pueden decir lo que se les ocurre, pueden tomar decisiones y maltratar al pueblo de Dios. El orgullo es la misma raíz condenada que ocurrió en el corazón del diablo. Parece que había muchos nuevos creyentes que tenían tanto ímpetu, tanta capacidad evangelizadora, que muy pronto los ponían en liderazgo. Y Pablo está advirtiendo aquí que no debe ser un recién convertido. Pero quería sobre todo hablarles de este tema de la trampa del diablo. Y por ahí llegar como a una conclusión y algunas aplicaciones. Hace unos años aquí en Medellín hubo algo que unas personas muy mal intencionadas hicieron. Afortunadamente no llegó a nuestras congregaciones, pero que contrataron, nos contaron posteriormente personas que lo evidenciaron más de cerca. Yo lo conocí indirectamente a través de otros siervos. Contrataron prostitutas para que se metieran dentro de iglesias y buscaran que los pastores cayeran. Y llegaban, me imagino, que pedían una consejería, qué sé yo, tal vez diciendo mentiras, no sé, necesito ayuda espiritual, qué sé yo. Y después buscaban cómo seducir a los pastores. Por eso nosotros, pues desde antes también ya habíamos dado cuenta de que era importante. Y por eso, si ustedes miran nuestras oficinas, todas tienen un cuadrito, como puertas con una ventana, para que cualquier persona pueda asomarse, nuestras esposas, los servidores de la iglesia. Si usted pasa por aquí un día a saludar, usted puede ir a todos los cuartos y ver adentro qué está pasando. Tal vez no va a escuchar porque es una conversación privada, pero puede ver qué está pasando allí. Porque es cierto que a Satanás le interesa que caigan los pastores. ¿Por qué les interesa? Porque si un pastor cae en la trampa, pues va a arrastrar consigo a otros. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado. Ustedes me han escuchado hablar sobre la maravillosa doctrina de la salvación. Bueno, el pastor Efraín nos habló de eso en estos días. Que nosotros creemos que una vez salvo, para siempre salvo, que la salvación no se pierde. Ahí está. Una vez salvo, para siempre salvo. Pero no una vez pastor, para siempre pastor. Es decir, hay pastores que se descalifican a sí mismos por su conducta. Que tal vez en una época fue un buen siervo de Dios, que predicó el evangelio, pero que en algún punto de su vida se perdió. Y el mejor consejo para un cristiano es: no sigas un hombre así, porque te va a guiar a ti mismo hacia una trampa. Esta palabra trampa es muy, muy interesante en los escritos paulinos, en el capítulo 6, verso 6 al 9. De esta misma epístola, den solo unos pasaditas a 2 páginas más y van a notar lo siguiente: 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho, contento con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Bueno, esto de que se vuelven esclavos es una sola palabrita. La Reina Valera dice lazo. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Lo que Pablo está mostrando allí
es que el asunto de la trampa no es solo para los pastores. Ahora quiero mostrarles otro texto en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24 al verso 26, donde da cuenta que el ministerio de los siervos del Señor es evitar que la gente caiga en las trampas del diablo. Entonces, yo debo cuidarme a mí mismo de no caer en la trampa del diablo, pero ayudarlos a ustedes a no caer en la trampa del diablo, al igual que todos los siervos de esta congregación. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumidos a su voluntad. Nuestro trabajo es evitar trampas y ayudarte a ti también a evitar trampas. Unas conclusiones. Primera conclusión es, ora por nosotros los pastores. Agradecemos tanto que nos lleves en tus oraciones. Pero otra conclusión es, habla con tus pastores sobre las trampas posibles que hay en tu vida. ¿Estás en una trampa? ¿Estás a punto de caer a una trampa? Y es realmente porque nosotros somos llamados a ser Jesús, a entregar su vida por aquellos que estaban perdidos, que estaban descarriados, para cuidar sus vidas. Y con ese versito voy a terminar. Perdónenme, he pasado por varios versos, pero parece tan importante. Capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Te describe la obra de Jesús. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, claro, yo leo esto y digo, claro, nuestro trabajo es ser como Jesús, pero también llevarlos a ustedes a Jesús. Ven a Jesús. Tal vez estás luchando con una trampa en tu vida, tal vez te estás dejando arrastrar. Y el Señor hoy quiere que escuches eso. Ven a Jesús. Y para eso Dios ha provisto de personas que te ayuden. No batalles con tu carne solo. Déjate acompañar. Bueno, la comunidad pastorea, pero a veces necesitas particularmente hablar con los siervos del Señor sobre estas cosas. Antes de orar, y mientras viene nuestro equipo de alabanza, quiero recomendarles este libro para leer. Liderazgo, de nuestro querido hermano pastor Juan Sánchez, que ha predicado aquí. Juan, un hombre muy versado, muy capaz, y me he gozado tanto con este libro. Es uno de los que usamos para la formación de ancianos en nuestra iglesia, y quiero recomendarte leer ese libro, porque te ayuda a abrir los ojos de a qué pastor seguir y cómo seguirlo, y te ayuda a aclarar tu mente sobre tu propio llamado a servir al Señor. Ponte de pie y vamos a orar y encomendarnos a nuestro amado Señor Jesucristo.